Una muestra más del talento, el cariño y sentimiento para los pueblos de nuestra patria, con el respaldo musical. Una vez más, Producción que entrevistando a René Valores. En esta ocasión tenemos a Graciela Anco. ¿Cómo está, Graciela? Tu saludo para Creagen. Muy buenos días, señor Genaro Guaraca. Yo aquí muy feliz de estar acá con usted. Muchas gracias por esta entrevista. Graciela, ¿exactamente de qué parte es usted? Bueno, yo soy del departamento Cusco, de provincia Urubamba, del distrito Chinchero, del sector Pumasbamba. Mira tú, Cusco. Dime, Graciela, ¿a qué parte viajó con tu música? Bueno, no he viajado así a muchos lugares, pero sí, en mi tierra, que es Cusco, sí, en Cusco sí he tenido muchos contratos por allá, gracias a Dios, y nada, pues que estoy muy feliz, muy contenta. Graciela, ¿tenemos alguna composición en tu haber? Sí, claro, tengo 3 composiciones, lo que es de mamá, que la tema Gracias Mamá, y lo que es de Corazón Mentiroso, ¿no? Y otro es Tonto Corazón. Tengo esas 3 composiciones y nada, recién hace poco hemos hecho la grabación. Y nada, pues estoy muy feliz, muy contenta. Creo que he empezado con pie derecho y gracias a Dios ya tengo llamadas que me dicen no, para los contratos, ¿no? ¿Un tema tuyo? Corazón Mentiroso. Corazón Mentiroso. ¿Por qué Corazón Mentiroso? Bueno, pues eso es una historia mía, que he vivido también esa historia, Corazón Mentiroso, que una persona pues de cual yo me enamoré mucho y cosa que pues me lastimaron bastante también, y por ahí sale ese tema, ¿no? Corazón Mentiroso. O sea, es tu caso, Graciela. Sí, un caso mío. A ver. Pues, como cualquier otra persona, pues se enamora, pues, ¿no? Se enamora con el corazón, entonces, a fin después, o sea, te miente o te engaña o te traiciona, ¿no? Claro. A ver, Graciela, a ver si ese tema, pues, a capela un pedacito, ¿podría ser? Sí, claro, esta canción con mucho cariño para mis amigos de Facebook, para todas las personas que han sufrido, ¿no? Ya, ahí les dedico esta canción. Mentiroso corazón, decías quererme toda la vida. Mentiroso corazón, decías amarme toda la vida, pero todo fue una mentira. Hombre traicionero sin corazón, pero todo fue una mentira. Hombre traicionero sin corazón. Qué bueno, Graciela, mira ese tema. ¿Qué composición es tuya? Bueno. Dios mío. Bueno, dime, Graciela, ¿qué tiempo te demoró en componer esa canción? Sí, varios meses me demoré, ¿no? Y con poco me tenía que inspirarme, ¿no? Entonces ya me duró pues 2 meses o algo así para componer ese tema. Qué buen tema, Graciela. Graciela, ¿todo en tu familia le cultiva la música? Yo diría que no cultiva mi familia, pero a mí me nació la música, no sé, desde muy chiquita, desde 7 años. Me ha nacido esta música y ya pues, o sea, que lo llevo en el corazón. A ti esto, Graciela, ¿qué le pusiste a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, yo a mis amigos de Facebook, a Instagram, pues yo desearles pues agradecerles, ¿no? A cada uno de ellos. Muchas gracias por cada de esas vibras que me dan felicitaciones. Bueno, estoy muy agradecida con mis amigos. Que dejen su comentario, pues, ¿no? Claro, por supuesto, que sigan con los comentarios, que sigan ahí dándose el like. Y nada, pues muchísimas gracias a todos.
Graciela, todo esto, queremos números para contrato, pues para que te llamen, pues, ¿no? Y te contraten, ¿eh? Es tu número. Claro, para contratos, 958 02 91 93. Solo para contratos, no para maltratos. Pero da otro número para maltrato, pues, ¿hay otro número o no? Nada, eso nomás, por el momento es. ¿Cómo es Graciela de acá 5 o 6 años? ¿Cómo te ves? Uy, ya me imagino ya estar en los escenarios grandes, pues eso es lo que yo me imagino, ¿no? Como Chinito del Ande, pues es mi artista favorita, creo, para mí, ¿no? Y nada, pues de acá de 5 años, pues ya me veo ya algo más grande, de estar pisando a los escenarios muy grandes. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? El sueño de cada chica que empieza, ¿no? Claro que sí. Graciela, a todo esto, ¿cuándo hace usted su aniversario? ¿Tiene aniversario que organiza? ¿Qué fecha? Bueno, todavía no estoy viendo en organizar mi aniversario, pero más adelante sí. Más adelante les voy a estar ahí, siempre voy a estar comunicándoles, ¿no? O sea, en el Facebook voy a estar poniendo qué día se va a realizar el aniversario, pero por el momento no todavía. Graciela, ¿qué les puede decir a los nuevos valores que están empezando así como tú? ¿Algún consejo? Bueno, a los nuevos valores como yo, simplemente decirles que tengan fe, que siempre perciban ese sueño que tienen, ¿no? Y siempre con nada de negatividad, porque a veces nosotros nos decimos, ¿no? Bueno, ay, no me va a ir bien o no lo voy a poder, ¿no? Simplemente eso descartarlo, ¿no? Y simplemente seguir adelante, ¿no? Que yo sí puedo, ¿no? Y ya pues, y seguir adelante, pues, ¿no? Claro, eso es bueno, Graciela. Sí. Graciela, anécdotas. ¿Qué anécdotas has tenido? En tus viajes siempre hay anécdotas. Cuéntame una de ellas, pues. No, ninguna creo, de verdad. Todo me ha ido muy bien, muy bien me ha ido. ¿No hay nada que recordar que haya pasado? No, nada que recordar. Bien. Dime, ¿tu marco musical tiene un nombre? Sí, mi marco musical se llama Los Lirios del Cusco. ¿Y cómo así nace ese apelativo? Bueno, Los Lirios del Cusco nace pues de allá de mi tierra Cusco, que en mi tierra hay flores, hay una flor hermosa en mi tierra y que crecen pues, no, o sea, los lirios, ¿no? Entonces, yo, esa flor siempre lo tenía, ¿no? Siempre lo miraba, siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, yo decía, pues, ¿por qué no los lirios del Cusco? ¿No? Entonces, de ahí nace ese nombre de los lirios del Cusco. Mira tú, qué bien. Una vez más, para tu número de contrato, pues. Números de contratos, 958 02 91 93. A ver, Graciela, otro temita más de tu composición tuya, pues si nos puedes ofrecer, ¿eh? Gracias, claro que sí. Esta canción para todas las madrecitas ya también, que le decimos gracias a ella, estamos en este mundo, que gracias a ella pues nos da su apoyo, ¿no? Para todas ellas madrecitas. Gracias, madrecita linda, por quererme, por amarme desde muy pequeña. Gracias, madre adorada, por quererme, por amarme desde muy pequeña. Gracias a ti aprendí buenas cosas de la vida. Nunca me dejes, madrecita linda. Gracias a ti aprendí buenas cosas de la vida. Nunca me dejes, madre adorada. Graciela, estudias música, cantas bonito. Sí, muchas gracias. Graciela, tus vestidos son muy bonitos, ¿son costosos tus vestidos? Sí, es muy sencillo, pero sí, es muy hermoso que agradezco al Señor Jesús que me lo ha hecho este traje, ¿no? ¿Es tu padrino el señor o es el diseñador? No, es un diseñador. Ah, ya. Dime una cosa, en un concierto que tú hayas tenido, un concierto que tú cantas, que 1 o 2 horas, ¿cuánto vestuario usas? Bueno, por el momento utilizo dos vestuarios por el momento, pero ya estoy haciendo mandar unas otras vestuarios más. Y nada, pues en la próxima, en un escenario me van a verme con otra vestuario también. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? Bueno, ¿qué proyecto es este año 2019? ¿Tengo un proyecto? Sí, claro, el proyecto es mi grabación, o sea, el videoclip, ¿no? Que estoy enfocada ahorita en eso, ¿no? Claro,
Tienes el audio y vas a hacer videoclip. Ah, sí, ya tengo los audios y ya voy a hacer ya los videoclips. Graciela, ¿a qué artistas miras? ¿Cuál es tu artista favorito? Claro que sí, tengo mi artista favorita que es Chinito del Ande. Esto que es famoso que está, ¿no? Y yo tenía una historia del Chinito del Ande, que yo quería que él sea pues, mi padrino, ¿no? Yo me fui a un concierto de él para pedirle pues que fuera mi padrino, ¿no? Entonces no se pudo lograr porque estaba apurado. Entonces simplemente le saludé y tenía una nota que ya le había llevado en un escrito, ¿no? En un papel, ¿no? Y donde decía pues si me daría el honor de que sea mi padrino, ¿no? Entonces yo ese papel yo le alcancé al señor mismo, ¿no? Yo le di, ¿no? Al señor Chinito del Ande mismo, ¿no? Entonces no me dijo, ¿no? ¿Tienes tu número apuntado ahí? Sí, claro que sí lo tengo, ya. Entonces, cualquier cosa yo te llamo, me decía, ¿no? Y cosa que hasta ahora no me llama. ¿No te llamó? Pero sí, como... Pero a pesar de eso lo sigues mirando. Sí, yo sigo admirando a él porque es un artista muy famoso, es mi paisano también de Cusco Espinar, ¿no? Y admiro bastante a Chinito del Ande. Ojalá que algún día hubiera una oportunidad de estar, bueno, tengo esos sueños, ¿no? De estar con él en un escenario, ¿no? Que no le gustaría. Claro, no te preocupes, en un momento sucede eso, pues, ¿no? A todo esto, Graciela, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Bueno, con los nuevos valores y también que es en mi tierra, que es hay un artista que es famoso también, que es Gualberto Pasa. Con el señor es único que con un artista grande pues me crucé solamente con él, ¿no? Con Gualberto Pasa. Bueno, Graciela, un gusto pues entrevistarte, pues, ¿no? Y ya esperé una nueva ocasión en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para que la gente... Bueno, yo agradecida, quiero agradecer primero a mi Dios que me apoyó, que me dio ese don de cantar, ¿no? Y también agradecerle a usted, señor Genaro Huaraca, agradecer a Producciones Creagen y estoy muy feliz, muy contenta de esta entrevista. Muchísimas gracias, señor Genaro. Ok, un abrazo, pues, Graciela, ¿eh? Claro que sí.